Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con Moisés, Jesús y Muhammad y su familia purificada. En el programa nuestro que estamos viendo de la A a la Z, hoy toca la letra P. Vamos a ver la paciencia. Hay muchas cosas con la letra P, pero bueno, de a poco volveremos sobre el tema del abecedario y las distintas ideas para tratar. Hoy vemos el tema de la paciencia. Hay un dicho muy famoso que seguramente ya lo hemos dicho alguna vez en An-Nur TV, acerca de que dijo el profeta: la paciencia es la cabeza de la fe. La paciencia es de dos tipos: la paciencia con lo prohibido, la paciencia con lo permitido. El primero de los dichos dice: la paciencia es la cabeza de la fe. O sea, evidentemente no todo depende de nuestra voluntad, no todo sucede o existe tal como nosotros lo desearíamos. Hay cosas que conllevan esfuerzo, que conllevan tiempo, que los resultados se ven a largo plazo, hay dificultades, hay problemas, hay, obstáculos, hay desgracias, la vida es un compuesto de muchas cosas. Por lo tanto, hay un día, dijo el Imam Ali, un día es a favor tuyo, un día es en contra tuyo. Y eso, dijo el Imam Ali, es una de las pruebas de que tenemos un ser que nos trasciende, que el gobierno no está en nuestras manos. Nosotros queremos cosas y no suceden. No queremos que sucedan cosas, suceden. No está, y todos somos conscientes de que no manejamos el timón de todas las cosas, apenas un porcentaje mínimo de cosas podemos manejar, y todavía esas cosas que podemos manejar son gracias al permiso de Dios, a la existencia que Dios nos da y a las posibilidades que Dios nos da. Pero incluso ese ámbito de libertad puede en cualquier momento terminar, o puede también limitarse por enfermedades, por distintas cuestiones, por falta de poder, por pérdida de poder, como fuera. Entonces la paciencia es un ejercicio. La paciencia hace que la persona, cuando no es satisfecha en todo lo que quiere, espere, tenga la fuerza de aguantar. Paciencia es resistencia, básicamente es no ceder, o no abandonar, o no desagradecer, o no bajar los brazos. Y la paciencia, por ejemplo, el ayuno es llamado paciencia, o la paciencia a veces se traduce como el ayuno, que es una de las instancias, porque el ayuno fortalece la paciencia. ¿Por qué? Porque voy a comer. ¿Cuándo? Ahora no, más adelante. Entonces me privo de las cosas, del agua, de la comida y de otros placeres hasta que se pone el sol, o más allá de que se ponga el sol. Por lo tanto, es controlarse, es, resistir los deseos. Ahí es una lucha contra sí mismo, porque agua hay, comida hay, está todo servido, todo es posible, todo está al alcance, pero yo me privo por Dios. Entonces el ayuno fortalece esa virtud, o esa voluntad de esperar, de controlarse, que es una virtud muy importante. Las personas que tienen poca resistencia, poca paciencia, tienen poca fe. Al contrario, los hombres de mucha fe, dice, son como montañas firmes. Quiere decir que vienen huracanes de adversidades o de cosas negativas, pero no los conmueve, no los mueve. Están firmes sabiendo que Dios está y que más tarde o más temprano el auxilio de Dios vendrá. Y por lo tanto, un caso, por ejemplo, que podemos citar, el caso de Moisés en las orillas del Mar Rojo, ¿no? Cuando vienen las fuerzas del faraón o del Nilo, cualquiera de los dos que sea, porque a veces unos dicen Mar Rojo, otros dicen Nilo, cualquiera de los dos lugares que fuera, cuando las fuerzas del faraón vienen a apresarlos, a los judíos que se habían escapado de Egipto, entonces, ahí está el ejército viniendo, atrás está el agua, no hay escapatoria, van a morir todos, no tienen armas, no tienen manera de defenderse, y ahí viene un momento de prueba, a ver quién tiene más fe, o más paciencia también, resiste más. Algunos se vuelven directamente y le dicen a Moisés que tú nos engañaste, nos traicionaste y ahora nos van a matar a todos, o sea que te seguimos y el final es terrible. Y Moisés dice, Dios está con nosotros. Y
no se conmueve y no se inmuta y no tiene miedo. Y Dios le revela que golpee con la vara y se abre el mar y pasa a él, como sabemos en la historia. De modo que ahí sucede un hecho sobrenatural, desde el punto de vista natural no hay escapatoria, pero la paciencia se alimenta del conocimiento. Una persona que está convencida y sabe y conoce la realidad y sabe los tiempos de Dios o sabe, digamos, esperar, entonces la ignorancia es un enemigo para la paciencia. Es decir, la ignorancia, el no saber, puede ser que atente contra la capacidad de la paciencia. Por lo tanto, es muy importante conocer a Dios y también, la lucha contra sí mismo y demás. Pero la paciencia, el otro hadith que dije al principio, la paciencia es de dos tipos, aquella que, o a veces cuatro tipos, la paciencia ante el pecado, ante la adversidad, ante las cosas que uno desea. Yo dije al principio la paciencia de dos tipos, lo referente a lo prohibido y lo referente a lo lícito. Lo referente a lo prohibido es la paciencia es que no hagas o no hagáis aquello que estáis tentados a hacer, o sea, que podéis hacer o estáis tentados a hacer y es prohibido a los ojos de Dios. Se dan las condiciones para que yo haga algo prohibido o estoy tentado a hacerlo y ahí hay un control, un refrenarse, una resistencia, una lucha, una paciencia para esperar que obtener lo lícito o contentarme con lo lícito y no ir detrás de lo ilícito. Lo ilícito es como una suerte de espejismo. Cuando voy detrás de lo ilícito, Satanás me va a poner otro ilícito y nunca voy a satisfacer, de modo que es una corriente que te lleva mar adentro hasta que te ahoga. Por el lado de lo permitido, lo lícito, la paciencia con relación a lo permitido quiere decir la paciencia con relación al control de lo permitido. Si bien hay cosas que no son permitidas, no todo lo permitido es positivo. Eso depende, por ejemplo, en una parte de cada uno. O sea, para algunos hay una escala. Por ejemplo, tiene una serie de necesidades, más allá de lo cual ya se convierte en, por ejemplo, en el comer. Yo puedo tener toda una comida lícita frente a mí. Es lícita, es legal, está bien, puedo comerla, halal. Pero, para mí, el doctor me dice, por ejemplo, usted no coma mucha crema o mucho helado, y yo como mucho. Es lícito, no estoy haciendo algo prohibido, no estoy tomando alcohol ni nada de eso. Pero hay una medida para cada uno. Ahí hay una cuestión con relación a lo lícito o, por ejemplo, todo tipo de placeres que son lícitos en el Islam, pero más dentro de una medida, dentro de una determinada forma, una determinada disciplina, orden, etc. Lo que redunda en un beneficio para mí. Si yo me salgo de eso, por más que sea lícito lo que hago, es perjudicial. Bueno, eso es una vara que también requiere de paciencia y ahí la gente muy paciente, que es la gente que tiene mucha fe, realmente también es, por ejemplo, el profeta. El profeta de repente tenía, por ejemplo, acceso a muchas cosas, pero se privaba de eso. Por ejemplo, podía tener las mejores viviendas, las mejores monturas, las mejores cosas, las podía tener y eran lícitas para él en un grado. Pero él renunciaba a todo, digamos, eso, y se lo daba a los demás y demás, en un grado realmente que cualquiera de nosotros no podría tolerar, no podría aguantar para sí mismo un grado de desprendimiento así. Así que esas son algunas cuestiones de la paciencia. La paciencia es un tema muy vasto y si Dios quiere, en alguna otra oportunidad vamos a hablar más porque hay muchos dichos y muchos versículos sobre el tema de Allahu yuhibbus sabirin, Dios ama a los pacientes. La paciencia es un tema importante.